Seguimos con nuestra serie Primero en Todo. Primero en todo porque Dios tiene que ocupar el primer lugar. Eso lo dijo Jesús, ¿recuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y cuando Jesús dijo esto, estaba asegurando que nuestra vida, todo lo que nos sucede, todo lo que tenemos que transitar, está regulado, está dirigido, organizado por nuestras prioridades. Por eso, hablamos en el primer mensaje de esta serie, que primero debe ser Dios, porque lo dijo Jesús. Y cuando Jesús habló en serio. Y el domingo pasado estuvimos meditando, reflexionando sobre cómo manejar el tiempo y cómo hacer que en nuestra vida Dios sea primero en el uso del tiempo. Y ahora, en esta tercera sesión, quisiera que pudiéramos mirar acerca de Dios primero en nuestra vida en relación a nuestras finanzas, a nuestro dinero. Dios primero en las finanzas. ¿En qué medida Dios se ocupa de nuestras finanzas? En la medida en que nosotros le dejamos que Él se ocupe. Solemos manejar tarjetas de crédito y esto nos causa grandes dolores de cabeza en ocasiones. En otras pareciera ser que nos hace salir de una situación complicada. Usamos dinero, que nos encanta tener dinero, y cuando no tenemos dinero nos sentimos un poco perturbados a veces, ¿verdad? Afligidos en ocasiones. Y esto debe ser puesto bajo los parámetros de la palabra de Dios. Así que quisiera hacer una mención acerca de, si vamos a hablar de lo primero Dios en nuestras finanzas, quisiera mencionar algo acerca de los peligros del dinero. El dinero puede ayudarnos a resolver algunas situaciones, a transitar algunas necesidades y a superarlas, a suplirlas con dinero, pero el dinero puede ocasionarnos algunos problemas, porque tiene ciertos peligros. Preguntémonos entonces, ¿qué enseñó Jesús sobre la seguridad del dinero? ¿Tiene seguridad el dinero? ¿Qué puede suceder si nosotros no utilizamos correctamente el dinero? Miren lo que dijo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19, Jesús dijo: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones roban y hurtan. Por el contrario, acumulen dinero o tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no pueden robar ni hurtar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Quiere decir que si nosotros nos aferramos al dinero, nuestro corazón, nuestro ser interior estará pegado al dinero y el dinero se va a quedar aquí. Se cuenta de una señora ya anciana que era viuda de un empresario de mucho dinero, de muchas propiedades, y cuando ella murió, no tenía hijos. Y entonces la gente preguntaba, ¿quién va a heredar todo este dinero? Y la segunda pregunta era, ¿cuánto dejó? Y estaban en medio del velorio y se corrían comentarios de cuánto dinero tenía esta mujer. Y nadie daba en la tecla de saber cuánto. Finalmente apareció uno, de estos que nunca faltan, y dijo, yo sé cuánto dinero dejó esta mujer. Y entonces se acercaron varios a preguntar, ¿cuánto? Y él dijo, yo sé cuánto dinero dejó esta mujer. ¿Saben cuánto dejó? Todo. Sí, todo. Porque el dinero no lo llevaremos con nosotros. Así que el dinero es un peligro porque nos mantiene atados. El dinero no es seguro, aunque muchas personas piensan que con dinero lo resuelven todo. El dinero no da seguridad permanente, porque dijo Jesús,
ladrones pueden venir y robar. ¿Cuántas personas que tienen dinero de un día para otro no tienen más dinero? ¿Y cuántas personas, creyendo que con dinero lo tienen todo, viven vidas amargadas y tristes? Así que el dinero no lo es todo. Ahora, ¿en qué se puede transformar el dinero en nuestras vidas? Y Jesús tenía algo para decirnos también aquí. Y en Mateo 6:24 Jesús dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, porque el dinero se transforma en un amo. Y el dinero entonces termina siendo nuestro dueño, en lugar de nosotros ser los dueños del dinero. El dinero esclaviza a las personas. Muchas personas, por ganar dinero, por obtener dinero, a veces están día y noche trabajando o sus mentes ocupadas solamente en obtener dinero. Y ni hablar de aquellos que terminan enfermos y van a los casinos y tratan de ganar y nunca ganan. Siempre pierden. ¿Qué peligro se corre entonces cuando amamos el dinero? Y en esto el apóstol Pablo tiene algo para decirnos. Porque el dinero no es ni malo ni bueno. El problema no está en el dinero. Eso dice San Pablo. El problema está en qué significa el dinero para nosotros. Pablo en su carta en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, nos dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema no está en el dinero, el problema está en el amor, en el apego, en esa prioridad que se le da al dinero. Y dice el texto: raíz de todos los males es el amor al dinero, porque extravía de la fe. En lugar de confiar en Dios, confiamos en las riquezas, en las posesiones, en el dinero. Y por confiar en las posesiones y en el dinero, dice el texto, son extraviados de la fe y traspasados por muchos dolores. Tantas personas sufren desilusiones, traiciones por cuestiones de dinero. Y ni hablar, no tengo tantos años, pero de los que tengo, he tenido que estar cerca de personas que cuando muere el papá o muere la mamá, los hijos se pelean por la herencia. Y esto genera peleas graves, serias, tremendas, odios, rencores, venganzas por querer obtener el dinero de la herencia. Así que el dinero puede extraviarnos. ¿Cuánto cuidado debemos tener? Ahora, cuando hablamos que Dios tiene que estar primero en las finanzas, tenemos que saber que si queremos realmente que Dios esté primero, tenemos que saber que el dinero hay que obtenerlo de forma honesta, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. ¿Y cómo se debe ganar el dinero? El dinero debe ser ganado en forma honesta y siempre debemos tener ese objetivo de proveer para nosotros y proveer para los que necesitan y están a nuestro alrededor. Dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el texto 33, dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y dice luego: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, más feliz es dar que recibir. Por lo tanto, la forma de obtener el dinero es trabajando, produciéndolo. Y las formas de trabajo son múltiples. Pablo dice estas manos refiriéndose al trabajo que él hacía, que era hacer carpas, hacer tiendas, y utilizaba las manos. Pero podemos trabajar utilizando nuestro cerebro, podemos trabajar utilizando todo nuestro cuerpo. Así que lo importante
es que seamos honestos al ganar el dinero, cumplir nuestros horarios de trabajo, cumplir con las responsabilidades que se nos han dado, ser cumplidores con los objetivos propuestos, ser íntegros con los idearios de la empresa en la que trabajamos. Eso es ser honesto. Y entonces, cuando esto es así, llegamos al punto en donde más nos cuesta quizás el uso del dinero, que es en la distribución de nuestro dinero. El libro de Proverbios, el capítulo 13, versículo 23, dice: en el barbecho de los pobres, es decir, donde se reúne la cosecha, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Es decir, el agricultor puede tener mucho grano, mucho trigo, pero por no saber administrarlo, lo pierde. Y en muchas personas y en muchas familias, en muchos hogares, no se utiliza correctamente, no se distribuye correctamente, no se organiza correctamente las finanzas y se mal usa el dinero. No se deben haber oído cuando en casa la mamá dice: hay que terminar bien el sachet de mayonesa o bien el sachet de el pomo de dentífrico hasta el final, porque si no se desperdicia y se tira. Y a veces se tira cuando se debiera guardar. Por eso, la importancia de utilizar bien las capacidades mentales, racionales que Dios nos dio para la distribución del dinero. Entonces decimos que en ocasiones suele suceder que como no distribuimos bien los recursos, tenemos problemas en hacerlos rendir mejor. Y no nos va tan bien porque no es que no tenemos, sino que lo que tenemos lo mal usamos. Vamos a escuchar muchas veces que hay personas que ganan 10 y gastan 12, cuando en realidad debiéramos saber que si tenemos 10 debemos vivir con 10. Así que ahora quisiera hablar en estos minutos que nos quedan de algo que nos va a ayudar a administrar nuestro dinero, que tiene que ver con el orden que deberíamos respetar como creyentes en Cristo, como seguidores de la palabra de Dios. Cómo utilizar los recursos, el dinero. Y permítanme señalarle 4 áreas en las que no debiéramos perdernos a la hora de administrar el dinero. La primera es las ofrendas. Ahora vamos a hablar de ello. Luego, pagar las deudas. Luego, los gastos fijos. Y finalmente, ahorro y previsión, que no por estar en el cuarto lugar en mi lista significa que sea menos importante. Hablemos un poquito de la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Cuando ofrendamos, estamos reconociendo que Dios está primero. Si le damos el primer lugar a Dios en la distribución de nuestro dinero, Él se compromete a multiplicarlo. Pero es muy importante que sepas que el dinero no gana el favor de Dios, que el dinero no es algo que nos da algún crédito en la presencia de Dios. Porque, ¿sabes qué? Dios no necesita el dinero. Dios lo tiene todo. Lo que sucede es que cuando nosotros ofrendamos, utilizamos ese dinero para el beneficio y la ayuda a personas que lo necesitan. Por eso en el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dice: entreguen completo los diezmos en mi tesorería y haya alimento en mi templo. Y con todo pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundante bendición. Esto lo dice el Señor. Cuando damos la ofrenda al Señor, no para que alguien se enriquezca, no para que se mal utilice, sino para el beneficio de personas necesitadas, estamos dándole a Dios en primer lugar. Porque el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus
lagares rebosarán de vino. Cuando le damos a Dios lo primero, Dios se encarga de nuestra vida y de nuestras necesidades. Por eso el alma generosa, dice la Biblia, será prosperada. El que le da al pobre, a Dios le está prestando, dice el libro de Proverbios. Así que la ofrenda es algo muy importante, que debemos darla para la administración de las necesidades de los demás. Nosotros le llamamos la extensión del Evangelio, pero esto tiene que ser dado, como dice el apóstol Pablo, de todo corazón, según hayamos prosperado, y nunca por obligación o por manipulación de personas. Por eso dice el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo lo dijo primero: no sepa tu izquierda lo que da tu derecha, ni tu derecha lo que da tu izquierda. Por eso la ofrenda es un acto no secreto en el sentido que estamos escondiendo la ofrenda, pero sí no es un acto público. No es que nosotros damos y los demás nos miran y entonces nos halagan. No es así. No es que damos para satisfacer el interés de los líderes. No es así. Ofrendamos a Dios para la distribución de los necesitados. Dice el apóstol Pablo cuando explica acerca de la ofrenda, dice: acuérdense que el que da poco recibe poco y el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Así que es muy importante que separemos nuestra ofrenda para darla para el uso de la bendición de otras personas. Así que tendríamos que pensar, ¿tenemos un monto fijo que ofrendamos? Y algo que les recomiendo muchas veces a los hermanos es que debemos guardar algo de dinero para ofrendar a aquellas personas que Dios nos presenta como personas necesitadas y tener algo para ofrendarles, para ayudarles, para hacer que esas personas sufran un poco menos y disfruten un poco más y reciban en la ofrenda que le damos el toque de la mano de Dios abierta para bendecir sus vidas. Podés ser un instrumento de bendición y de ayuda con tu ofrenda a otras personas. Y qué bueno, si ofrendamos, recuerden lo que les dije del texto de Proverbios: el que da al pobre, al Señor le presta. ¿Te imaginas dándole a un necesitado? Es como si estuviéramos prestándole dinero a Dios. ¿Crees por un momento que Dios no te lo va a devolver? Claro que sí, y lo hace de manera abundante y generosa. En primer lugar, entonces, en nuestra distribución, la ofrenda. En segundo lugar, el compromiso de pagar las deudas. Debo decirles algo antes. No debiéramos acostumbrarnos a vivir con deudas. Debiéramos evitar por todos los medios entrar en deudas. Tengo un amigo en la provincia del Neuquén, en el pueblo de Huinganco, y mi amigo Tolín solía decirnos: cuando te están prestando es como si te están regalando, y cuando te están cobrando es como si te están ahorcando. Así funciona. Cuando una persona va a entrar en deuda, cree que le están regalando porque no tiene que pagar al momento, pero luego tiene que pagar y entonces se siente como ahorcado. Por eso el tema de las tarjetas de crédito es tan útil, pero tan peligroso. Debemos aprender a utilizar lo que tenemos y no lo que no tenemos. Hay que evitar entonces por todos los medios entrar en deudas. Las deudas nos atan y nos esclavizan. Cuando una persona se ha acostumbrado a vivir con lo ajeno, siempre está en deuda con otros y siempre vive una suerte de esclavitud. Cuando no se puede pagar una deuda, ¿qué debiéramos hacer? Mínimamente, hablar con la persona que nos ha prestado e ir y explicarle que no podemos en este momento, pero que nuestro compromiso está en cumplir con nuestra deuda. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo enseña en su carta a los romanos,
en el capítulo 13, texto 7, dice, paguen a todos los que deben. No le deban a nadie nada. Dice, no tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. No tengan deuda con nadie. Debemos cuidarnos de que cuando pedimos es porque estamos seguros o mínimamente seguros de que vamos a poder cumplir con nuestro compromiso de pago. Y cuando usamos las tarjetas, debemos hacer nuestros cálculos para ver si realmente con la mensualidad que recibimos o con el dinero que de verdad tenemos a futuro, vamos a poder pagarlo y no entrar en deudas, en donde luego estamos comprometiendo el futuro nuestro y a veces hasta de nuestra familia. Así que primero la ofrenda, luego pagar las deudas. En tercer lugar, enfrentar los gastos fijos. ¿Qué son los gastos fijos? Es que son esos compromisos que tenemos que afrontar porque son las necesidades básicas que tenemos que cubrir. Y hablamos de gastos normales. Y a veces se nos hace complicado y en el país que vivimos con la inflación y con todos los problemas económicos, debemos saber que tenemos que enfrentar cada mes el alquiler de la vivienda, la alimentación, la vestimenta, la educación, el transporte, el mantenimiento de la vivienda, la recreación. Todos estos gastos los tenemos cada mes, cada semana y durante los días. Y para ello tenemos que tener recursos. Por eso tenemos que administrar bien. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que cuando nosotros estamos supliendo a las necesidades básicas, estamos supliendo a proveer a quienes están a nuestro cargo. Es muy importante que no descuidemos esta área que es gastos fijos. Sabemos que ya lo tenemos que pagar. Por lo tanto, no te compres un televisor de más pulgadas si todavía no pudiste pagar el alquiler. Por lo tanto, no gastes en un celular súper bueno si todavía no pagaste la cuota de tu hijo en la escuela o si todavía no le pudiste comprar las zapatillas. Es elemental, es básico. Sin embargo, en muchas familias, en muchos hogares y muchas personas mal usan sus recursos y no cumplen sus compromisos, ni cumplen tampoco con proveer a los gastos fijos de la vivienda, de la casa, de la vestimenta y todo esto que hemos estado comentando. Y finalmente, en cuarto lugar, el ahorro y la previsión. A mí me encanta el Martín Fierro y sé una buena parte de él, me lo enseñó mi padre. Pero uno de los versos de Martín Fierro era, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y esto es así. Las personas que no guardan, pero no guardar como un mezquino y avaro que esconde riquezas, sino aquel que de su presupuesto separa algo para tener, previendo que quizás aparezca alguna cosa que no estaba en el presupuesto y que de pronto aparece como un gasto. A veces la necesidad de comprar remedios por una enfermedad que no esperábamos, a veces el choque de un auto que no esperábamos, a veces una situación imprevisible y necesitamos tener recursos. Por eso siempre debemos procurar ahorrar. No estemos tan preocupados por ahorrar mucho, ni nos preocupemos si ahorramos poquito. El tema es que podamos estar siempre ahorrando algo, porque eso nos va a permitir tener un recurso a disposición en el momento que lo necesitemos. Estoy pensando en la historia de José, aquel gran administrador del imperio egipcio, cuando el faraón lo tomó como primer ministro, porque iban a venir 7 años de abundancia y luego 7 años de necesidad y escasez. Entonces José, que era el hijo de Jacob,
le recomendó al faraón, dijo, se debe almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad el rey, recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. ¿Saben? Esta es una gran lección. En tiempos, lo decimos, bueno, los que tenemos un poco más de años, en tiempos de vacas gordas, no hay que malgastar, hay que saber guardar, porque vendrán tiempos de vacas flacas en donde tendremos necesidad. Y si supimos guardar, vamos a poder enfrentar y afrontar tiempos difíciles. Y en nuestro país, que la economía sube y baja, generalmente baja, usted y yo debemos ser buenos administradores. Así que, resumiendo, ¿cómo vamos a administrar nuestros recursos? Miren, debemos respetar el orden. Primero la ofrenda, luego las deudas, luego los gastos fijos y luego el ahorro y la previsión. ¿Saben por qué? Porque entonces sí, se hará práctico, se hará real, se hará evidente la sentencia de Jesús. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude a ser buenos administradores y en todas nuestras finanzas Dios esté primero. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra que hemos leído, y te pedimos que nos ayudes a aplicarla correctamente en nuestra vida, especialmente en el tema de la finanza del que hoy hemos hablado. Gracias por el compromiso de Jesús, de que si nos ocupamos en primer lugar del reino de Dios y de su justicia, las demás cosas serán agregadas, añadidas a nuestra vida. Bendice, Señor, nuestras familias, nuestra vida, y ayúdanos a cumplir bien con estos principios que hoy hemos repasado. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.